Imagínate esto. Un hombre está solo en su habitación. La noche es silenciosa y la tentación llama con fuerza. Una decisión. Un instante. Nadie lo ve, pero Dios sí. En ese momento se libra una batalla. ¿Cederá a la lujuria o se aferrará a la santidad? Esta lucha no es solo suya. Es la batalla de millones. Es la batalla de cada persona que quiere honrar a Dios en un mundo que promueve el placer sin límites. Pero hay una pregunta aún más importante. ¿Es posible vencer la lujuria? ¿O estamos destinados a caer una y otra vez? La respuesta está en la palabra de Dios. Y hoy descubrirás cómo romper las cadenas y caminar en verdadera libertad. La naturaleza de la lujuria. Más que un deseo, la noche era oscura, pero había una tormenta aún más densa dentro del alma. Un corazón inquieto, una mente atrapada en pensamientos que parecían inofensivos, pero que poco a poco se volvían cadenas pesadas. ¿Cuántas veces había sucedido? Un instante de atracción, una mirada que se prolongaba más de la cuenta, un deseo que ardía en lo profundo, disfrazado de algo pasajero. La lujuria no es simplemente un impulso natural. Es un fuego que, si no se apaga a tiempo, consume el alma entera. Es un anzuelo envenenado que el enemigo usa para alejar a las personas de Dios. La Escritura nos advierte claramente sobre esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. No es un simple pensamiento, no es solo una mirada. Es una trampa sutil que atrapa el corazón y lo esclaviza. Jesús no dejó margen para la duda cuando dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. El problema no empieza con la acción visible, sino con el pensamiento oculto. La lujuria se gesta en la mente antes de manifestarse en el cuerpo. Es un veneno silencioso que poco a poco endurece el corazón y debilita el espíritu. Al principio parece algo pequeño, una imagen, un pensamiento, una fantasía, pero con el tiempo se convierte en una prisión. La relación con Dios se enfría, la oración pierde poder, la conciencia, que antes gritaba con fuerza, se vuelve un susurro lejano. Lo que comenzó como un deseo prometedor, ahora se ha transformado en una carga insoportable. Así es la lujuria. Promete placer, pero deja vacío. Promete felicidad, pero siembra vergüenza. Pero Dios no ha llamado a su pueblo a la derrota, sino a la victoria. Y esa victoria comienza con la verdad. Porque el que reconoce el peligro está un paso más cerca de la libertad. Sin embargo, hay una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué sucede cuando se cede a este deseo? Ahí es donde comienzan las verdaderas consecuencias, las consecuencias espirituales y emocionales de la lujuria. Al principio, la lujuria parece inofensiva. Se disfraza de atracción, de simple curiosidad, de algo natural. Pero lo que muchos no ven es el precio oculto, las cadenas invisibles que van envolviendo el alma hasta dejarla atrapada en una prisión de culpa, vergüenza y desesperación. La palabra de Dios es clara. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios 6:27-28. Nadie puede jugar con la lujuria sin sufrir las consecuencias. Es un fuego que promete calidez, pero termina consumiendo todo a su paso. Las consecuencias de la lujuria van mucho más allá del placer momentáneo. Destruye la paz interior. Al principio, el corazón se siente eufórico, engañado por la ilusión de satisfacción, pero cuando la emoción desaparece, queda el vacío. La conciencia empieza a gritar. El alma, antes libre, ahora se siente atrapada. La lujuria también distorsiona la relación con Dios. Un corazón contaminado con pensamientos impuros encuentra difícil acercarse en oración. La conexión con Dios se debilita, el gozo se apaga, la fe se enfría. En Isaías 59:2 se nos advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Dios no quiera escuchar, sino que el pecado levanta una barrera que impide experimentar su presencia, pero las consecuencias
no son solo espirituales. También afectan el corazón y la mente. La lujuria genera ansiedad, insatisfacción y esclavitud. Lo que comenzó como un deseo pasajero se convierte en un hábito del que es difícil escapar. La persona se vuelve prisionera de sus impulsos, necesitando cada vez más estímulo para sentir la misma emoción. Es una adicción que devora el alma. Y no solo eso, la lujuria corrompe la capacidad de amar de manera genuina. En lugar de ver a los demás como hijos de Dios, se les empieza a ver como objetos de placer. La lujuria destruye matrimonios, fractura familias y llena corazones de culpa. Dios nunca quiso que su pueblo viviera bajo esta carga. Él ofrece restauración, pero primero hay que reconocer la gravedad del problema. Porque quien juega con la lujuria, tarde o temprano, verá cómo su vida comienza a derrumbarse. Pero aquí surge otra pregunta crucial. ¿Cómo afecta la lujuria a nuestras relaciones con los demás? La lujuria y su impacto en las relaciones. Todo pecado tiene consecuencias, pero la lujuria es especialmente destructiva porque ataca lo más sagrado, las relaciones humanas. No es solo un problema personal, su veneno se extiende, dañando amistades, matrimonios, familias y la sociedad en general. Lo que comienza en lo oculto, tarde o temprano, se refleja en la vida de quienes nos rodean. La lujuria desfigura el amor verdadero. Dios creó el amor como un vínculo puro, basado en el compromiso y el respeto. Pero la lujuria lo convierte en una simple búsqueda de placer personal. Mientras que el amor busca dar, la lujuria solo busca recibir. Mientras que el amor protege, la lujuria destruye. 1 Corintios 13. 4:5 nos enseña que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pero la lujuria hace exactamente lo contrario. Es egoísta, impaciente, impulsiva y destructiva. En los matrimonios, la lujuria abre la puerta a la infidelidad. Jesús dijo claramente que el adulterio no comienza en el acto, sino en el corazón. Mateo 5:28. Muchos justifican sus pensamientos diciendo, no estoy haciendo nada malo. Pero cada pensamiento impuro es una semilla que, si no se arranca a tiempo, terminará dando frutos amargos. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por alguien que creyó que podía jugar con el fuego sin quemarse? Pero el impacto no se detiene en los matrimonios. La lujuria también corrompe las relaciones con amigos y familiares. Quien vive dominado por este deseo, tarde o temprano, deja de ver a los demás como personas con alma y propósito, y los comienza a ver como objetos. Se pierde la capacidad de respetar, de valorar, de ver la dignidad en el otro. La lujuria roba la pureza, el respeto y la confianza. Incluso en la sociedad, este pecado ha causado estragos. La hipersexualización en los medios, la pornografía y la normalización de la inmoralidad han llevado a generaciones enteras a una crisis de identidad y valores. Jóvenes que crecen con una visión distorsionada del amor, familias que se destruyen, personas que se sienten vacías porque lo que creían que les daría felicidad solo les dejó más hambre. Pero hay esperanza. Dios no nos ha llamado a la esclavitud de los deseos, sino a la libertad en Cristo. La lujuria destruye, pero Dios restaura. La clave está en mirar a Jesús, el único que puede limpiar el corazón y renovar la mente. Pero, ¿cómo es posible vencer un pecado tan poderoso? ¿Cómo vencer la lujuria? El camino a la libertad. La lujuria es una de las cadenas más fuertes que atan al ser humano. Es un enemigo astuto que seduce con promesas de placer, pero que termina dejando cicatrices profundas en el alma. Pero aquí está la verdad. Dios no creó al hombre para ser esclavo de sus deseos. Hay una salida. Hay libertad en Cristo. Muchos han intentado vencer la lujuria con sus propias fuerzas y han fracasado, porque este no es solo un problema de voluntad, sino una batalla espiritual. La Escritura dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que la lujuria no es solo una lucha interna, sino una guerra en el mundo espiritual.
Y la única manera de vencer es con el poder de Dios. El primer paso hacia la victoria es reconocer el problema. Mientras una persona justifique su pecado, nunca podrá ser libre. David trató de ocultar su lujuria, pero cuando finalmente confesó su pecado, encontró misericordia. Salmo 51, 1, 2. El arrepentimiento sincero es la clave. El segundo paso es la renovación de la mente. La batalla contra la lujuria se libra en los pensamientos. Romanos 12, 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que el creyente debe llenar su mente con la palabra de Dios, reemplazando los pensamientos impuros con la verdad. El tercer paso es la disciplina espiritual. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5, 29. Esto no significa literalmente arrancarse los ojos, sino tomar medidas drásticas para evitar la tentación. Si hay cosas que te hacen caer, aléjate de ellas. Si ciertas amistades te arrastran al pecado, pon límites. Si el teléfono, la computadora o la televisión son fuentes de tentación, controla su uso. El cuarto paso es depender del Espíritu Santo. No se puede vencer la lujuria con fuerza de voluntad humana. Gálatas 5, 16 dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa vivir en comunión con Dios, buscar su presencia en oración, llenarse de su palabra y dejar que el Espíritu Santo transforme el corazón. La victoria sobre la lujuria es posible, pero solo en Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3, 17. Pero hay algo más. No basta con vencer la lujuria. Hay que reemplazarla con algo mayor. Y esto nos lleva a la siguiente gran verdad. Reemplazando la lujuria con el amor de Dios, vencer la lujuria no se trata solo de resistir la tentación, sino de llenar el corazón con algo más grande. No basta con sacar la oscuridad, hay que llenarse de luz. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo es expulsado, si la casa queda vacía, regresará con más fuerza. Mateo 12, 43, 45. Esto significa que si el corazón no se llena con la presencia de Dios, la lujuria siempre encontrará la manera de regresar. El amor de Dios es el antídoto contra la lujuria. Mientras la lujuria busca satisfacer un deseo egoísta, el amor de Dios transforma el corazón y lo llena de una satisfacción genuina. La Escritura nos dice en Salmo 107, 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El corazón humano tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Cuando una persona experimenta el amor de Dios, su forma de ver a los demás cambia. Ya no los ve como objetos de deseo, sino como almas preciosas por las cuales Cristo murió. La lujuria deshumaniza, pero el amor de Dios restaura. Pero, ¿cómo se llena el corazón del amor de Dios? A través de la adoración y la comunión con Él. La lujuria se fortalece cuando el corazón está lejos de Dios. Pero cuando una persona pasa tiempo en su presencia, su deseo por lo terrenal disminuye. Salmos 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Mientras más se disfrute la comunión con Dios, menos atractivo tendrá el pecado, llenándose de la palabra de Dios. La Biblia no solo informa, sino que transforma. Es un espejo que muestra la verdad y un arma contra la tentación. Jesús venció las tentaciones del diablo con la palabra. Mateo 4, 1, 11. Por eso, quien quiere vencer la lujuria, debe saturar su mente con las Escrituras, viviendo en pureza y santidad. La santidad no es una carga, sino una bendición. 1 Tesalonicenses 4, 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando una persona decide vivir en pureza, experimenta una paz y un gozo que la lujuria nunca podrá dar, sirviendo a los demás con amor. La lujuria es egoísta, pero el amor verdadero se entrega. Cuando una persona deja de enfocarse en sus deseos y empieza a amar y servir a los demás, su corazón se llena de la verdadera satisfacción que viene de Dios. Reemplazar la lujuria con el amor de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un caminar diario con Cristo. Pero cuando el amor de Dios llena el corazón,
la lujuria pierde su poder, porque donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Sin embargo, hay una batalla constante. El enemigo no se rinde fácilmente. Por eso es crucial saber cómo mantenerse firme. Permaneciendo firmes en la pureza, la lucha contra la lujuria no termina con una decisión. Es una batalla diaria. Muchos han experimentado la victoria por un tiempo, pero luego han caído porque no entendieron que mantenerse firme requiere vigilancia, disciplina y dependencia total en Dios. El enemigo nunca dejará de atacar, pero la clave está en permanecer en la fortaleza del Señor. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está la clave. La carne siempre será débil, pero el espíritu puede fortalecerse con la presencia de Dios. ¿Cómo puede un creyente mantenerse firme en pureza? Cuidando los ojos y la mente. La lujuria entra a través de lo que se ve y se piensa. Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar con deseo. Job 30:1. David cayó en pecado porque no apartó su mirada cuando debía hacerlo. 2 Samuel 11:2. Por eso es vital cuidar lo que se ve en la televisión, el internet y las redes sociales. Lo que alimenta la mente moldea el corazón, evitando situaciones de tentación. No se puede jugar con fuego sin quemarse. Proverbios 6:27. Muchos caen porque no huyen del peligro. Si hay ambientes, personas o hábitos que llevan a la tentación, deben ser eliminados sin vacilar. La Biblia dice claramente, huid de la fornicación. 1 Corintios 6:18. No dice que se enfrente, sino que se huya, rodeándose de personas que aman a Dios. La compañía influye en la vida espiritual. 1 Corintios 15:33 advierte, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un creyente que quiere vivir en santidad debe rodearse de personas que lo edifiquen y lo ayuden a mantenerse en el camino correcto, manteniendo una vida de oración constante. La oración es la fortaleza del creyente. Daniel pudo mantenerse puro en medio de una sociedad corrupta porque tenía una vida de oración inquebrantable. Daniel 6:10. El que ora constantemente se llena del poder de Dios y es menos vulnerable a la tentación, recordando siempre la recompensa de la santidad. Dios honra a los que se guardan en pureza. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vivir en pureza trae una cercanía especial con Dios. Su presencia se manifiesta en la vida de aquellos que caminan en santidad. Permanecer firme en la pureza no es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Cada día es una oportunidad para elegir la santidad sobre la lujuria. Y aunque el mundo intente normalizar el pecado, el creyente debe recordar que ha sido llamado a algo más grande, una vida que refleje la gloria de Dios. Pero aquí surge una última pregunta. ¿Por qué es tan importante la santidad? ¿Cuál es el propósito final de vencer la lujuria y caminar en pureza? Esto nos lleva a la conclusión final. ¿Por qué luchar contra la lujuria? ¿Por qué resistir la tentación y vivir en pureza cuando el mundo dice que no hay nada de malo en seguir los deseos del corazón? La respuesta es sencilla, pero profunda. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Isaías 43:7 declara, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos diseñó para reflejar su gloria, no para vivir esclavizados por los deseos de la carne. Cuando una persona se rinde a la lujuria, pierde de vista su verdadero propósito. Pero cuando camina en pureza, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. La pureza no es solo abstenerse del pecado, es vivir de manera que cada pensamiento, palabra y acción reflejen a Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida santa no solo nos beneficia a nosotros, sino que impacta a los que nos rodean. Pero aquí está la gran verdad. Vivir para la gloria de Dios no solo es un deber, es la fuente de la verdadera felicidad. El mundo promete placer, pero deja vacío.
Solo en Dios hay plenitud. Salmos 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La pureza abre la puerta para experimentar la presencia de Dios de una manera profunda y real. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rendirnos completamente a Dios. No se puede vencer la lujuria con fuerza de voluntad humana. Hay que entregar el corazón a Dios y permitir que Él haga la obra. Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vivir con un propósito eterno. El creyente no vive para satisfacer deseos temporales, sino para un propósito eterno. Colosenses 3:2 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios con nuestras decisiones. Buscar la comunión con Dios diariamente. Cuanto más cerca estemos de Dios, menos poder tendrá el pecado sobre nosotros. Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esperar la recompensa eterna. El mundo se burla de la pureza, pero Dios la honra. 2 Timoteo 4:8 nos recuerda que hay una corona de justicia reservada para los que aman su venida. Vale la pena vivir en santidad, porque nuestra recompensa no es terrenal, sino eterna. En última instancia, vencer la lujuria no es solo una lucha contra el pecado. Es una declaración de que nuestra vida le pertenece a Dios. Es un testimonio de que su poder transforma. Es un reflejo de que hemos sido llamados a algo más grande que los placeres temporales. Hemos sido llamados a reflejar su gloria. Así que la pregunta final es: ¿vivirás para satisfacer los deseos de la carne o vivirás para la gloria de Dios? La decisión es tuya. La lujuria es un enemigo feroz, pero no tiene la última palabra. Dios ha dado todo lo necesario para vencerla y vivir en pureza. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera libertad. A lo largo de este mensaje, hemos visto la gravedad de la lujuria y el daño que causa, pero también hemos visto la esperanza que hay en Cristo. Él no solo nos llama a la santidad, sino que nos da la fuerza para caminar en ella. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Reconocer la lucha y entregarla a Dios. No se puede vencer un enemigo que no se reconoce. La confesión y el arrepentimiento son el primer paso hacia la victoria. Buscar la presencia de Dios diariamente. La pureza no se mantiene con fuerza de voluntad, sino con comunión con Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, más lejos estaremos del pecado. Renovar la mente con la palabra. La lujuria se combate con la verdad de Dios. Mientras más llenemos nuestra mente con las Escrituras, menos poder tendrá la tentación. Rodearse de personas que aman a Dios. No podemos pelear esta batalla solos. Necesitamos la comunidad de creyentes que nos animen y fortalezcan en el camino de la pureza. Recordar que fuimos creados para la gloria de Dios. Este es el propósito final. Nuestra vida no nos pertenece. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Cada decisión que tomamos debe reflejar a Cristo. La pregunta final es esta: ¿seguirás luchando en tus propias fuerzas o te rendirás completamente a Dios? Hoy es el día de tomar una decisión. Dios no nos llama a la pureza para privarnos del placer, sino para darnos algo mucho mejor: una vida llena de su presencia, paz y propósito. Así que levántate, toma la armadura de Dios y camina en santidad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y en Cristo la victoria es segura. La lujuria promete placer, pero deja vacío. La pureza, en cambio, abre la puerta a la verdadera satisfacción, la presencia de Dios. El mundo te dirá que sigas tus deseos, que no hay nada de malo en ello. Pero Dios te llama a algo más grande. Él no te creó para ser esclavo de la carne, sino para reflejar su gloria. Hoy tienes dos caminos ante ti: seguir la corriente del mundo o decidir caminar en santidad. Una elección que definirá tu vida, tu destino, tu eternidad. No te quedes en la neutralidad. Elige la pureza, elige la presencia de Dios, porque al final solo hay un gozo que no se desvanece, solo hay un amor que llena verdaderamente, solo hay una victoria que es eterna, y esa victoria es en Cristo,
Si hoy reconoces que necesitas la ayuda de Dios para vencer la lujuria y caminar en santidad, quiero que hagas esta oración conmigo. Dios está aquí, Él te escucha, y si vienes a Él con un corazón sincero, te dará la fuerza para vivir en pureza. Ora conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo mi necesidad. He caído en la lujuria, he fallado, pero hoy me arrepiento. Señor, limpia mi corazón, transforma mi mente y dame un espíritu nuevo. Quiero vivir para ti, quiero caminar en santidad, quiero reflejar tu gloria. Llena mi vida con tu presencia y hazme libre de todo pecado. Declaro que en Cristo soy una nueva criatura y que con tu ayuda venceré. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, Dios ha comenzado una obra en tu vida. Busca su presencia cada día, sumérgete en su palabra y rodéate de hermanos en la fe. La lucha es real, pero la victoria en Cristo es segura. Ahora, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite, porque quizás a través de este mensaje, Dios está llamando a alguien más a la libertad. Dios te bendiga.